Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Muy feliz de poder grabar episodio número 62 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. ¿Qué prefieres, la incertidumbre o la certidumbre? Quizá de manera natural todos diríamos, no, la certidumbre. Sin embargo, nuestro diseño como Homo sapiens es vivir en la incertidumbre. Los antiguos cazadores y recolectores vivían en completa incertidumbre, no sabían qué iban a comer al día siguiente, cazaban lo que se encontraban, de repente una zarigüeya, un día un jabalí y un día se aventuraron a cazar el mamut, este gran animal de 10 toneladas y de casi 1,5 metros de altura y fue algo fascinante. Sin embargo, no siempre sabían dónde se iban a encontrar los mamuts. Tenían que irlos buscando, no tenían espacio fijo, iban de cueva en cueva y así vivían. Y por ahí se dice, algunos historiadores comentan que hasta vivían con más paz que la que vivimos nosotros ahora. Después el hombre se asentó y empezó a tener más certidumbre, más control. En la época de la agricultura, la época industrial, donde se buscaba la certidumbre de, en el caso de la agricultura, tener una parcela, tener unos graneros, tener una granja. En el caso de la revolución industrial y la era industrial, el trabajar en una organización, en una fábrica. Y esa herencia es la que tenemos ahora y estar en un escenario seguro podría parecer estar dentro de una organización. Sin embargo, hay un boom de emprendimiento y hay un boom de búsquedas de nuevos modelos, de poder generar sustento, riqueza y ha habido un florecimiento de los freelancers, del autoempleo, de la gig economy. Eso podría parecer incierto, pero a veces la incertidumbre quizá iría más alineada a nuestro diseño natural que necesariamente la certidumbre, y tendríamos que pensar qué tan seguro realmente es hoy en día una organización. Sobre estos temas vamos a platicar el día de hoy con una amiga, una colega y alguien que me da muchísimo gusto que el día de hoy está con nosotros para hablar del autoempleo, hablar este tema de poder generar posibilidades con los recursos mentales, talentos que cada uno tiene y por qué no vivir un poquito en la incertidumbre. Tania Lazo, Tania, bienvenida a Rompiéndola. Muchas gracias, Alex. Muy emocionada y muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este tema de interés y digamos en tendencia también, porque me parece que en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza, y se abre un sinfín de posibilidades y nos invita, justo como dices tú, esta parte de vivir en la incertidumbre, y lo pongo entre comillas, nos invita a ser creativos, nos invita a sacar y a reconocer aspectos en uno que no siempre sabemos que tenemos, pero como dice la frase, ¿no? No sabemos tanta fortaleza que hay hasta que vivirlo es una opción y de pronto es un detonante para ir viendo que hay posibilidades también. Oye, me encantó esto, cómo arrancaste para definir esta parte del autoempleo. Dices incertidumbre entre comillas, pero más como algo fascinante, una invitación a ser creativo, a descubrirnos, a desarrollarnos, a crecer y nos da una posibilidad de ser quienes podríamos ser, pero que a veces no necesariamente estamos en los contextos donde podemos desarrollar y sacar nuestra máxima calidad y capacidad profesional, ¿no? Cierto, y es que de pronto me parece a mí que la incertidumbre pues está siempre presente, es parte de la vida. De Sí. repente creemos que tiene que pasar un evento fuerte o algún acontecimiento que nos hace sentir como esa inseguridad de que sigue, qué va a pasar después, pero si lo pensamos realmente, la incertidumbre está todo el tiempo, es parte de la vida y nadie realmente tenemos el control ni la certeza de qué va a pasar el minuto siguiente siquiera. Entonces creo que también tiene mucho que ver con cuál es nuestra relación con el concepto de incertidumbre y con las circunstancias, tanto las actuales como las posibles futuras. Y fíjate que me haces pensar en cómo las organizaciones nos hacen creer que nos dan certidumbre. Tú tienes garantizado tu salario cada 15 días. Claro, mientras ellos elijan. La incertidumbre es, no sabemos si ellos van a querer seguir contando con nuestro servicio o no, porque de un día para otro nos puede cambiar la vida. Y parecería que estar en una organización grande, de renombre, con trayectoria, o a lo mejor pequeña, pero simplemente el ya que hay una estructura nos da cierta seguridad, pero sería una relativa falsa seguridad porque el mundo es incierto y porque no podemos depender de ello, ¿no? Así es, y es que además creo que
no siempre es por decisión de la empresa que decidan un día ya no trabajar con algún colaborador o miembro del equipo, que al final también quiero hacer un paréntesis en decir algo. Las empresas somos personas y entonces eventualmente usamos el concepto como si la empresa decidiera como si fuera un ente autónomo, como si de repente... Un fantasma ahí. Y somos personas tomando decisiones, somos personas integrando un equipo y a veces hay factores externos, financieros, a lo mejor hasta climáticos, condiciones sociales, estrategias que nos van a hacer que aún estando dentro de una empresa, pues no se tenga esa certeza de que hay un futuro constante o un mañana o un crecimiento probable que a lo mejor pudiéramos tal vez evolucionar más en esta necesidad de decir, ahora que creo, ahora cómo avanzo, ahora que puedo poner al servicio de los demás. Creo que en cualquier tipo de trabajo, tanto en las empresas como si estamos en un camino de autoempleo o cualquier servicio que prestemos, es justamente eso, poner nuestros conocimientos y talento al servicio de los demás. Y entonces en esta oportunidad de ir diciendo qué sigue mañana, cómo lo construyo, a diferencia de una empresa donde típicamente nos dicen qué hacer o donde tal vez se tomen decisiones a nivel directivo, pero se siguen ciertas estrategias, se sigue cierto giro, se siguen ciertas limitantes en algún sentido. Y en el camino de la independencia o el autoempleo hay muchas más posibilidades incluso de ir probando y es una gran forma de aprender, por eso decimos que el fracaso también pues es una forma extraordinaria de irnos acercando más al éxito, ¿no? Me encantó y voy a rescatar algo que dijiste que podríamos enmarcarlo como la definición del autoempleo. Es poner nuestro conocimiento, nuestra capacidad y nuestro talento al servicio de los demás y de las organizaciones, ¿no? Cierto. Ok, ¿qué ventajas? Porque ahorita las empezaste a esbozar y las has ido diciendo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene en estos momentos autoemplearnos? Es decir, usar nuestros recursos para servir a las organizaciones. Voy a hablar yo creo que de una primera en la que la mayoría vamos a coincidir y que también resulta ser como el anhelo de muchas personas, porque también las jornadas laborales pues tienen sus derivados y tienen sus consecuencias y tienen sus contextos sociales en los que impactan. Entonces, por ejemplo, una ventaja importante de decidir autoemplearse es que en ese momento eres dueño pues de tu tiempo y tú eliges tus horarios y tú eliges tus proyectos y tú eliges tus tiempos de venta, tus tiempos de administración, tus tiempos de servicio, sin necesidad de que tengas que cubrir específicamente con una jornada laboral amparado quizás por la ley o por cómo lo establece la empresa. Entonces creo que una ventaja importante es que eres dueño de tu tiempo. A su vez voy a comentarles también que puede ser un falso anhelo porque resulta retador. El volverse dueño del tiempo donde ya no estás rentado es una línea delgada entre donde dices, bueno, ¿cómo tengo esa capacidad de organizar mi tiempo de trabajo, pero también mi tiempo personal? ¿Y a qué hora le dedico a lo administrativo, pero también al servicio, pero también al Y crecimiento? también a la venta y también, y Y en- también al desarrollo de nuevas cuentas. Cierto, y entonces es como una sensación de que eres dueño de tu tiempo y efectivamente quizás lo tienes más que si estás en una empresa, pero también necesitas tener una autogestión muy específica, una disciplina muy necesaria para saber que pues todos los días tienes que dedicar un tiempo o si no todos los días dependiendo del proyecto, pues que tienes que dedicar horarios específicos a ir buscando también hacerlo crecer. Con la base de que muchas veces el autoempleo es como la parte número uno que te puede llevar a este concepto que también está un poquito confuso de poner un negocio o emprender, donde esa diferencia es donde ya que lo haces más grande, pues es porque ya tú eres facilitador de emplear a más personas o tú provees de trabajo a más personas y entonces ya lo haces como tal una empresa. Pero muchas empresas de grupos medianos o grandes comienzan con un autoempleo y comienzan con una posibilidad de ir haciendo valer, pues un talento. Entonces, algo importante es detectar para qué somos buenos y cómo podemos conjuntarlo en algo que nos permita obtener el ingreso financiero para que nos dé un balance de vida. Y entonces, eso de volverse dueño del tiempo también se convierte en la posibilidad de emplearlo, porque el tiempo es la vida, finalmente es un minuto más y un minuto menos. Entonces, eso nos da la posibilidad de emplearnos en lo que amamos, en lo que nos gusta, y nos da la posibilidad incluso de equivocarnos en lo que nos gusta y aprender de ello sin sentir que ahí se acaban las posibilidades. Al contrario, es todos los días volver a tener ese guión interno, el que nos estamos diciendo, es la autoconfianza en uno es muy importante
ir descubriendo también qué sí está funcionando para que se replique y qué aspectos hay que ir como adecuando o por ahí ajustando tuercas. Ok, entonces, número uno, el principal, nos da esta ansiada, anhelada libertad. Todo mundo queremos tener esta independencia y que nadie nos diga qué hacer con el recurso más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Y que no lo podemos recuperar. Y entonces esa libertad. Segunda cosa que has ido diciendo que nos da esta posibilidad de autoempleo como gran beneficio, Ujú. un crecimiento, y yo hasta le agregaría hasta acelerado, ¿no? Sí. Porque nos exige que crezcamos y que desarrollemos áreas de nosotros que no hemos Claro. desarrollado, cosas que nos dan miedo, cosas que les hemos dado la vuelta y que definitivamente nos dice las posibilidades de negocio o donde podríamos ofertar nuestros servicios que necesitamos un cierto skill que no tenemos, ¿no? Número tres, la posibilidad de crecer y hasta emplear a otros, donde pasamos del autoempleo a ser ya un emprendedor porque estamos generando, ¿no? Y aquí valdría la pena diferenciar para ti qué sería la gran diferencia entre un autoempleo y un emprendedor, ¿no? Vamos a abrir el diálogo ahí y ahorita regresamos con esta recapitulación que estaba haciendo de los beneficios que en realidad pongo sobre la mesa esos tres, ¿no? Claro, pues, yo creo que principalmente el autoempleo, pues, es cuando tú prestas un servicio o vendes algún producto, pero fíjate, aquí hay un concepto que nos va a ayudar a entenderlo, me parece que mejor. Si tú puedes generar dinero a través de otra persona, mientras tú estás de vacaciones, mientras tú estás descansando, mientras otros están generando ese recurso o esa rentabilidad, ya es más considerado un emprendimiento o una empresa. Claro, estás utilizando y potenciando las capacidades de alguien más, ya no las tuyas. Correcto. Si depende completamente de ti o de uno el poder generar el recurso, el ingreso, clientes potenciales, y es un trabajo que estás haciendo constantemente tú, esa sería como una importante diferencia, y te estás autoempleando tú con tus capacidades y las, como dices, las habilidades que hay que desarrollar, ¿no? De repente se me ocurre un ejemplo, los temas fiscales, los temas contables, temas administrativos, a veces el sueño de empezar a hacer lo que nos gusta no siempre tenemos consciente toda esa parte que hay que desarrollar y que de repente, pues cuando estás iniciando no siempre tienes el recurso para poder, pues emplear a otra persona y que tienes que volverte aprendiz de ello y sacarlo adelante. Aprendiz fiscal, aprendiz de marketing digital, aprendiz de ventas, aprendiz de diseño gráfico, aprendiz de todo Negociador, de de, todo. de absolutamente todo. Y fíjate, y entonces rescato la cuarta cosa que es el gran beneficio del autoempleo, que es vivir de tu pasión. Es decir, hacer aquello que amas, que te hace brillar los ojos y donde puedes sentir congruencia de estar haciendo aquello que consideras es tu verdadera vocación, tu verdadera voz interna. Esos son los grandes beneficios. Ahora, ¿qué desafíos tenemos para autoemplearnos? Porque si mucha gente le mueve la libertad, le mueve la pasión, le mueve la posibilidad de crecimiento acelerado y le mueve hasta la ilusión? ¿Y qué tal si un día esto crece? ¿Por qué no hay más autoempleados? O si hay, o se está llenando más el mercado de este tipo de profesionales. ¿Qué Claro. piensas? Pienso que un poco, pues, el miedo puede llegar a ser muy paralizante. Y también el ver que hay casos de éxito puede llegar a ser muy inspirador, pero de repente, pues, ese temor, porque justamente pierdes una estabilidad financiera, que no es lo mismo del todo que certidumbre, pero pierdes una estabilidad financiera donde sabes que pase lo que pase. Yo siempre les digo cuando estoy en consultoría, les comento a los chicos en las empresas, te van a pagar incluso por equivocarte y tu quincena va a salir. Y cuando estás en un autoempleo, no necesariamente. Si tú tienes una mala conversación, si de pronto fallas a la hora de hacer la venta, si no te preparas suficiente o cualquier circunstancia que no te lleve a obtener el resultado deseado, te puede llevar a una posible pérdida. Y eso cuando no se tiene en equilibrio, es decir, cuando vas a lo mejor que no recibes un ingreso en determinado tiempo, pues empieza a ser desesperante. Claro que hay que ver factores alrededor, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que decidas hacerlo cuando estás solo o sola, cuando tienes apenas corta edad y de repente no tienes tantos compromisos financieros. No es lo mismo a que te aventures cuando tienes hijos, una familia, compromisos por los cuales cumplir. Entonces, creo que el miedo puede llegar a ser muy paralizante por la estabilidad financiera. Ese puede ser un reto. Por lo cual, fíjate, yo les recomiendo, y vinculándolo justamente con que sea nuestra pasión, que nos guste hacerlo,
Creo que un factor importante de detectar la pasión es preguntarnos si alguna vez lo hicimos o lo haríamos, aún sin recibir una remuneración económica, por lo menos una o dos veces. Hablemos quizás de un músico, hablemos de coach, consultores, maestros. Si alguna vez has prestado tu servicio sin una remuneración económica, por el gusto de hacerlo, igual lo disfrutaste, puede ser un factor importante que ahí está tu pasión. Y entonces, si después eso lo conviertes en rentable, pues es ideal. Sin embargo, también ahí está ese reto importante donde la recomendación es, haz una red de apoyo antes de lanzarte directamente. ¿Y qué es esa red de apoyo? Lo que me ha tocado ver en muchas personas que deciden autoemplearse es que los primeros que te consumen o te compran es tu Son tus círculo más conocidos, cercano. claro, 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 apoyando sí. como buena comunidad, ¿no? Sí, y esos conocidos pueden ser en un contexto, pues, de entrada familiar, y que entre más grande sea tu familia, pues, en ese sentido te beneficia. Después tu círculo social y tus excompañeros quizás de trabajo, que ese es otro punto que yo quiero poner aquí en la mesa, que más que como una recomendación, como una experiencia. Es ideal que conozcas cómo trabaja una empresa, tú como colaborador, que te emplees con ellos, que conozcas el sistema, alternativas, herramientas. Las empresas te capacitan y eso te va a dar mucho conocimiento para que cuando te lances solo o cuando te lances ya con un autoempleo, puedas tener todo ese bagaje y esa información contigo. Y eso también es una red de apoyo porque probablemente esas empresas donde tú trabajaste y la red que hay alrededor son los que después te van facilitando el que funcione tu emprendimiento. Entonces, pues no hay que tener miedo a ofrecerlo, a decir, mira, ahora estoy en esto, porque de pronto también un poquito está la pena, ¿no? Siempre la gente se siente cómoda al dar a conocer que ya está haciendo algo diferente por temor al fracaso. Entonces, pues nada es peor que no intentarlo, ¿no? Realmente es ir viendo y construyendo. Hay algo que hay que creérnosla, hay que creer, porque si tú crees que sí va a funcionar, vas a ir generando las condiciones para que sí funcione. Entonces, si de pronto la voz interna es más recurrente escuchar los nos, eso puede llevarnos a resultados, pues, negativos. Entonces, es creérnosla, pero, no nada más en la mente, ¿verdad? Porque, pues, de sueños y de deseos no vivimos. Yo creo que también la diferencia entre un sueño y una meta es ponerle fecha, y eso nos lleva a la acción. Entonces, vas generando un plan donde vas haciendo, y eventualmente, pues, ves la posibilidad de que vaya creciendo. Me parece que es importante de repente hacer un stop para ir valorando qué funcionó, qué cambios se necesitan, qué alternativas tenemos, cuáles son las posibilidades de expansión y, valorar también qué tipo de inversión se va a hacer al inicio. Sí. Claro. Ok, fíjate, cuando te preguntaba acerca de los desafíos, empezaste a enumerar distintas cosas que tienen que ver con la cuestión emocional. Es decir, muchas veces el gran desafío no es una cuestión estratégica, no es una cuestión de que si hay una oportunidad de negocio, no es una cuestión de que si mi servicio, lo que yo oferto, mi profesionalismo o mi talento tiene un espacio en una economía, la gran mayoría capitalista, ¿no? No, entonces realmente es una cuestión emocional, si me la creo, si venzo el miedo, si estoy dispuesto a trasladarme yo lo mencioné como incertidumbre, tú lo mencionaste como más como estabilidad o inestabilidad, ¿no? De una estabilidad y que lo hace poquito predictible, es decir, va a caer tanta cantidad de dinero a mi cuenta cada cierto tiempo, a decir, va a caer lo que genere, Ujú. lo que facture. Y si ya cayó, pues eso no garantiza que va a volver a caer a menos de que vuelva a generar una posibilidad de negocio o mi cliente me vuelva a contratar o se suscriba a mi programa que acabo de armar que es de mensualidad Ujú. o, y si estoy en el caso de la salud, o si me manda a más personas con caries o si me manda a otro Claro. enfermo, un médico, ¿no? Porque no está esperando que la misma persona se enferme. Bueno, hay quienes sí, a lo mejor dicen, ojalá le venga con recurrencia, le tenga que meter cuchillo y aunque no le tenga que meter cuchillo, pues la tarjeta de crédito me dice que necesito meterle cuchillo, pero bueno, estamos hablando ahí de otras cosas. Pero llegan esos momentos en donde no es tan fácil saber cuánto va a venir. Y entonces es este trabajo interno Ujú. que tenemos que hacer para creérnosla, para generar autoconfianza, para saber caminar en la incertidumbre con mucho más tranquilidad, Sí. en la inestabilidad, entendiendo que estamos formando
algo y que estamos sembrando y que hay altas y que hay bajas y aprender a lidiar con eso, a lidiar con el fracaso que nos golpea en nuestra cartera, como bien lo decías, en el fracaso organizacional, pues no es que nos lo aplauden, pero sí hay cierto nivel de aceptación y hasta tolerancia que va a haber momentos en donde vamos a fallar, pero acá nos cuesta, Claro. acá perder un cliente nos cuesta en nuestra bolsa. Un mal trabajo, una mal recomendación golpea la reputación de la persona que se está autoempleando. Entonces es durísimo. Entonces estaríamos hablando que gran parte del atrevimiento a autoemplearse es un trabajo interno. Totalmente considero que sí. Principalmente es un trabajo interno. Dijiste algo ahorita que me llamó mucho la atención y dijiste caminar en la incertidumbre, pero con tranquilidad. Y la tranquilidad se obtiene principalmente, me parece a mí, de que te dices a ti mismo, desde que te despiertas, desde qué decides hacer en tu día, desde cómo te vas a dormir y cómo recapitulas tus acciones. Porque justo puedes haber perdido un cliente, pero ¿qué decides hacer con eso? Vivir intranquilo el resto del año, sentir que ya se acabó la oportunidad. O a lo mejor dices, bueno, ¿qué aprendo y cómo lo recupero? Hay posibilidades, ¿qué acción decido tomar? Y entonces esa conversación interna te permitirá navegar más tranquilo y es importante porque eso es lo que estamos ofreciendo. Es decir, un cliente va a notar si estás en la intranquilidad, si de repente estás desesperado por vender, ya sea producto o servicio. Y también va a notar cuando desde la tranquilidad tú estás ofertando algo que al otro le comunica un beneficio principalmente para el otro, no por la desesperación de que quizás la persona quiera o necesite de urgencia una venta, que también pasa en términos a lo mejor más conocidos cuando vamos a una entrevista. La mayoría hemos estado en una entrevista de trabajo y es muy distinta la sensación cuando tú vas a una entrevista y ya tienes un trabajo y estás en una posibilidad de cambio de mejora que cuando vas sin chamba y que cuando sí justo te está apretando la cartera y la necesidad, y eso se nota en nuestras respuestas, se nota en la seguridad que vamos a demostrar, y eso para el otro también es una oferta que o toma o que deja. Entonces, el guión interno y el aprender también tiene que ver con decir, ¿qué decido hacer de esto que me tiene intranquilo? Por ejemplo, algo importante en temas financieros cuando se inicia es decir, ¿cuál sería mi peor escenario? ¿Hasta dónde no puedo permitirme llegar o hasta dónde sí? Porque si de repente anhelamos una meta grandísima, como no, yo quisiera infinidad de clientes y quisiera posicionarme nacional, internacional, y no digo que no se desee así, pero pasito a pasito, ¿no? Primero a lo mejor gateamos, luego caminamos, luego se puede correr. Y entonces metas alcanzables, y decir, ¿cuánto necesito generar este mes para yo poder seguir continuando? Y de eso que se genere, es muy importante no perdernos en decir, este mes me fue muy bien y me lo quedo. Hay que hacer un presupuesto, una proyección, ir guardando en manera de lo posible cuando el ingreso sea fuerte, para que eso nos permita pasar las épocas que a lo mejor no son tan fructíferas financieramente hablando, porque muchas veces los factores pues no están en nuestras manos, ¿no? Reitero, por ejemplo, en las zonas de mar pues puede llegar un huracán, en las zonas del centro puede caer un terremoto, o sea, siempre puede haber algo que no necesariamente tiene que ver con una falla propia o con un error en lo que tú Claro, ofreces. y en este año hay elecciones en México y al final del año en elecciones en Estados Unidos, que siempre ponen un escenario de relativa prudencia Ujú, para invertir, para saber cómo va a estar los escenarios, para entonces dar más fluidez en algunos proyectos, ¿no? ujú. Y cuando alguien vende, por ejemplo, artículos que podríamos decir no son de primera necesidad, como la musicalización de algo que estoy trabajando en mi casa porque amo escribir y demás, y entonces lo quiero convertir en canción. Sí, claro, está bien, pero no me va a urgir contratar a este profesional de la música necesariamente, ¿no? Entonces, cuando son artículos que podríamos decir muy de nicho, también llega estos factores externos que nos pueden golpear Claro. y que pueden afectar y que también de repente son como avenidas y creo que es ahí donde viene la cosa fascinante también del mismo autoempleo, que uno puede ser muy versátil, Ujú. flexible, reinventarse y de repente encontrarse usando sus dones, talentos con una mezcla de oportunidades y entonces se generó algo que nunca se hubiera imaginado, ¿no? Y eso es fascinante porque eso nos permite una estrategia que también me parece muy útil y cuando no tienes como tal una empresa que esté abrazando tus ingresos. Y es, como decimos coloquialmente, pon los huevos en diferentes canastas. Y eso es cuando surge esa creatividad de decir, bueno, ¿qué me detiene? O sea, igual puedo ofrecer, vamos a usar el ejemplo del músico, ¿no? Igual puedo ofrecer tocar en una fiesta, pero también puedo ofrecer estar en un evento de, no sé, una celebración,
O igual puedo tal vez grabar algo con mi música, o igual prefiero hacer una producción, es decir, de tu propio talento, ¿cómo lo pones en diferentes aspectos? Por ejemplo, quienes nos dedicamos a generar espacios de aprendizaje, de desarrollo personal, organizacional, pues fíjate, yo te voy a contar, les voy a contar una experiencia. Cuando estábamos ahí paralizados en la pandemia, yo me hice una pregunta y la compartía con los demás y les decía, pregúntate qué sabes hacer, para qué eres bueno. A lo mejor tú te empleabas como consultor, lo que sabes hacer es enseñar, lo que sabes es comunicar. Y entonces ahí hay una posibilidad de dar clases, las escuelas no pararon, por ejemplo. Y entonces esos pequeños ingresos te permiten ir siguiendo y caminando hacia tu sueño. Entonces, sea el giro que tú tengas, a lo mejor ahorita mencionabas un dentista, ¿no? Obviamente va a ofrecer los servicios como dentista, pero ¿qué tal si aparte él dice, bueno, mira que hay una oportunidad de vender instrumental pues igual de los consultorios, ¿no? Hablo ejemplos aislados. Entonces, sí, procurar no tener una sola cosa, aunque ronde en lo mismo, aunque ronde a lo mejor en el ambiente en que tú sabes moverte y en el mundo que conoces. Eso favorecerá que no te quedes en ceros y no caigas en la desesperación, ni emocional, ni financiera, y sobre todo también mental, porque cuando la mente está desocupada, dicen que la ociosidad es la madre de los vicios, y entonces cuando la mente está desocupada es cuando se empiezan a generar pensamientos que sin duda alguna no favorecen para que tú puedas seguir creciendo. Fíjate, hay un montón de cosas que ya se han puesto sobre la mesa, las voy a empezar otra vez a recuperar y a recapitular. Número uno, la importancia de poder tener esta paz que hablabas hace rato para poder vender, para poder generar negocio. A nadie le gusta hacer negocio con alguien que está desesperado por comer en el buen sentido, o sea, Ujú. y lo respiramos y demás. Sabemos que hay una necesidad, que hay cuentas que pagar y demás, pero tener la tranquilidad de decir, esto va a fluir, esto va a fluir. Y por esa razón dabas estos consejos de tener el mínimo aceptable, hasta dónde estoy dispuesto a, como mi piso, ¿no? Ujú. A ponerlo abajo, mi ingreso mínimo, o dispuesto a perder, ¿no? Y después esta parte de las ganancias que voy generando cuando hay momentos favorables, resguardar un poquito. Eso también evidentemente nos da paz, ¿no? Y esta flexibilidad para movernos en los distintos escenarios, pero que para mí es uno de los dones fascinantes que tenemos los seres humanos, esta capacidad de adaptarnos, ¿no? Y me hiciste recordar a Massimo Bottura, es un chef italiano. Su restaurante tiene 3 estrellas Michelin, súper reconocido. O sea, finalmente un restauranzazo donde tienes que hacer reservación con más de medio año, si no, no entras. Viene pandemia, evidentemente, y entonces Massimo Bottura pues no puede hacer lo que ha sabido hacer, que ya es ser el gran chef de un restaurante súper reconocido, ¿no? Y Ujú. donde ya el toque del chef es mínimo porque tiene todo un equipo que lo hace. ¿Qué hizo Massimo Bottura? Empezó a dar clases de cocina por video, Guau. pero no gratis, ¿eh? O sea, Okey, claro. él te mandaba el kit. Si vamos Ujú. a preparar pasta así, o sea, recetas sofisticadas. Y empezaba a revelar un poco de sus recetas. No todas, pero un poco de sus recetas. Entonces, te mandaba tu kit a tu casa. Y entonces tú con tus hijos, tu pareja, con tus amigos, vamos a cenar al estilo Máximo Bottura. Entonces te llegaba tu kit, te ponías tu delantal o tu filipina tipo Ujú. chef y Máximo te iba dirigiendo. Saca ahora esto y saca tal especie, y saca aquí, saca acá. Y claro, tú pagabas por ese kit, tú pagabas por esa clase, pero él volvió a la cocina, volvió a conectar con la cocina y habla de cómo volvió a recuperar la pasión por crear algo que ya no tenía, o sea, porque ya Ujú. había creado algunas cosas y era súper reconocido. Ya cuando eres tan reconocido, pues le llega a pasar a todos los artistas que dices, haga lo que haga, me lo van a celebrar. O Ujú. sea, hay cantantes que dicen, haga lo que haga, me lo van a aplaudir y me lo van a comprar. Bueno, Ujú. Máximo Bottura era lo más o menos así, pues saco a algo, un pato ahí le pongo, unos garbancitos, unas ciruelas y lo dejo medio crudito de adentro para que los jugos se absorban. Ujú. Y entonces todo el mundo se lo celebra. Pero ahí empezó a crear cosas distintas, Sí, sencillas, que se pudieran hacer en casa, en estufa, normal, convencional, en espacios pequeños, reducidos. Y se reconecta. Y además le fue súper bien, porque todo claro. el mundo quería estar. Había gente del otro lado del mundo diciendo, yo no puedo recibir mi kit y no puedo inscribirme por el anhelo de ser parte
de ese grupo, ¿no? Pero nos vuelve efectivamente, ¿no? Esos momentos complicados nos vuelve a reconectar con nuestra humanidad y nuestra capacidad de reinventarnos y que se me hace algo fascinante que sucede en este tema del autoempleo. ¿Tú consideras que es bien visto, mal visto, que alguien se siente orgulloso de decir soy autoempleado o se siente más orgulloso de decir trabajo en una empresa Fortune 500? ¿Dónde alguien se siente mejor? ¿Soy un consultor independiente o trabajo en McKinsey? ¿Soy un diseñador gráfico o trabajo de forma independiente? ¿O soy el diseñador de Unilever? ¿No? O sea, por decir algunos ejemplos, eh, ¿tú crees que nos sentimos igual de orgullosos? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ve el entorno? Yo creo que es muy variado, que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con las brechas generacionales también, por ejemplo, gente que ya ha trabajado muchos años en un esquema empresarial, ahí están a gusto y están súper orgullosos y son miembros valiosísimos de la empresa y conocen de toda una trayectoria, pero también creo que actualmente la tendencia va más a buscar estos espacios y creo que tiene mucho que ver también con la movilidad, que es mucho más accesible que antes en todos los sentidos. Y hablo también desde, por ejemplo, que digo, ya son varios años que llegó el Internet, pero con sus respectivas variables y mejoras. Entonces, la llegada de la posibilidad de comunicarnos a distancia, como el ejemplo que acabas de contar del chef, que además, fíjate, me encantó lo que contaste porque él convirtió su espacio de cocina en hacer vivir una experiencia en familia. Entonces ya estamos hablando de que en esencia es la comida, pero fíjate cómo es un rubro que tiene muchas más posibilidades. Y eso te puede hacer sentir sumamente orgulloso. Lo que sí creo es que gente que se autoemplea y va teniendo éxito resulta muy inspiradora para los demás. Y resulta una fuente de asesoría donde te buscan para preguntarte cómo empezar, cómo se hizo, se vuelve inspirador porque sin duda alguna se necesita mucho la constancia. Y entonces la constancia es una de las claves para sentirnos bien y para sentirnos exitosos y para obtener lo que se quiere. Entonces yo creo que tiene que ver con varios factores. No generalizaría si decir alguien se siente o no más orgulloso en este o en el otro esquema. Y también creo que es integral. Integral porque pues muchísimos de los que estamos autoempleados debemos todo nuestro servicio a las empresas que hoy por hoy son sólidas y que se Claro. concentran de un grupo grande de personas que contratan los diversos servicios. Entonces creo que es un equilibrio incluso necesario. Hay gente que se siente mucho más cómoda siendo hacedor y son necesarios también, donde a mí dime qué hacer, a mí dame mi día, mis instrucciones, o a lo mejor se sienten mucho más cómodos en la cotidianidad, en actividades repetitivas. Y entonces eso para ellos está bien y yo creo que es un equilibrio normal que es hasta necesario. Y también creo que quien se avienta y decir, bueno, lo voy a probar, se vale, inclusive como si avanza en el camino y le va muy bien y le gusta, como si también al probarlo dices, no me sentí tan cómodo, o a lo mejor de repente agarran periodos donde hacen el autoempleo y de repente nuevamente necesitan ingresar a alguna empresa y tener esa estabilidad, esa certidumbre de la que hablamos. Y también es válido cambiar. Creo que mira, también es cierto que hoy las personas vivimos mucho más años, bueno, en general, ¿no? Es decir, antes las personas morían más jóvenes por todos los aspectos que han evolucionado. Entonces, creo que antes era muy común decir, yo me voy a dedicar a esto y eso va a ser toda mi vida y era el plan de vida. Hoy se vale probar diferentes cosas. Claro, y que hay personas que dramáticamente están cambiando su giro a los 50 años, ¿no? Fíjate, hablando de ejemplos, me hice recordar a Penélope Fitzgerald, es la segunda novelista más reconocida en Gran Bretaña después de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y ella empezó a escribir a los 56 años de edad. Y entonces, imagínate a los 50 y tantos decir, voy a ser novelista. O sea, decir sus nietos, ¿qué le pasó a la abuela? O sea, en serio, ¿qué sucedió? Y no, y verdaderamente encontró su voz, su vocación y una línea de desarrollo importante y muchos años escribiendo. Y tenemos esa facultad y esa posibilidad. Estaba yo desayunando el día de ayer con un amigo y él fue vicepresidente de una empresa global a nivel América Latina de tecnología y demás, y hoy trae un emprendimiento en marketing digital que no tiene nada que ver con lo que él estaba haciendo. Ujú. Y él, pues, es un hombre, debe tener, no sé, 51 años posiblemente, y entonces dándole un giro importante
a su vida y buscando esos. Pues en el medio de los influencers entran personas que ya también tienen sus años recorridos haciendo algo y hay un amigo muy querido que es abogado y Ujú. que de repente dijo, quiero ser conferencista motivacional, influencer y genera algo fascinante en sus redes y un movimiento alrededor de la sinergia y algo increíble, ¿no? Entonces, tenemos estas personas efectivamente que migran y creo que esa es una de las riquezas que debemos de ver en esta posibilidad de ser más longevos, ¿no? Que podemos saltar, que podemos movernos y que no es inestabilidad, al contrario, puede ser riqueza de vida, ¿no? Cierto, y que también es importante, trabajar en este interminable camino del autoconocimiento, que es hasta el día en que nos vayamos, e ir descubriendo esas posibilidades. Uno, ¿para qué es bueno? ¿Qué nos diferencia de los demás? Hay un ejemplo que, solemos usar donde, pues, todos hemos ido al súper. Entonces, tú vas al súper, a alguna tienda a comprar, y tú ves del mismo producto, varios en un anaquel, pero de diferentes marcas. ¿Qué te hace elegir tal o cual producto? Y a mí me gusta imaginarnos a los seres humanos así, acomodados como en el anaquel. ¿Qué tienes tú para que quien pase por ahí diga, yo me quedo con este? Y que también las ansiedades de los demás van a ser distintos, ¿no? Va a ser quien diga, yo me llevo el de dieta, yo me llevo el que tiene más porque somos una familia grande, o yo me llevo el que tiene poquito porque me gusta. Entonces depende de la necesidad de cada quien, pero hay que saber primero uno qué es lo que tienes para ofrecer. Por ejemplo, en términos quizás de consultoría, a lo mejor los consultores podemos tener muchas similitudes, pero hay quienes están a lo mejor más adentrados en cierto giro de empresas automotrices tal vez, y entonces conectan más con ese tipo de audiencia. Hay quienes tienen más conocimientos en la industria de la hospitalidad y ese es el diferenciador. Entonces, ese sentido me parece que es valioso saberlo para poder ofertarlo y para que sea uno al que elijan. Otra de las limitantes que a veces se tienen y que he visto personas que dicen, no me aviento porque ya lo hay, o porque hay mucha competencia, o me van a poner la competencia. A mí me gusta ver la competencia como algo que suma muchísimo. Si alguien más hace algo muy similar a lo que haces tú, llámese el mismo giro, el mismo servicio, incluso el mismo producto, a mí me gusta verlo como una posibilidad de que más clientes lo conozcan, de que más clientes disfruten de ese servicio o de ese producto, y entonces haya más necesidad de decir, hay más personas vendiéndolo, con quién más lo consumo, cómo más lo pruebo, sin perder de vista cuál es tu diferenciador y qué tienes tú que ofrecer. Y ahí pues ya entra una serie de valorar qué precio ponemos, cómo podemos irlo escalando, qué reputación vamos haciendo, pero que una limitante no sea pensar que ya hay más personas haciéndolo, porque además, si te adentras en ese camino, tu mente va a hacer un trabajo fantástico porque el ser humano es maravilloso y entonces hay que escarbar dentro para ver ese potencial que se convierte en maravilloso. Te adentras en ese mundo y ahí es donde surge la idea y ahí es donde surge el qué crear y es donde surge, ahora le voy a poner esto, le voy a inventar acá, le voy a hacer una producción más detallada. Entonces las ideas van a surgir si te avientas, si te metes en el medio, pero si no damos el primer pasito pensando en que ya más personas lo tienen, pues es difícil comenzar. Y entonces, pasando a estas estrategias de qué hacer para lograr una transición lo más saludable posible, lo menos dramática y con las menos consecuencias negativas, pues vamos a hablar número uno, este autoconocimiento, saber quiénes somos y cuál va a ser nuestra oferta diferenciada de valor. Ujú. Número dos, no tenerle miedo a la competencia, bendita competencia que nos puede lograr potenciar y exigir y llevarnos a otro nivel. Número tres, esta autoconfianza Ujú. en uno mismo, en lo que uno es capaz de generar, ¿no? Esta red de apoyo que habías comentado, este gran grupo extensor que van a ser los primeros en donde podemos encontrar posibilidades de negocio o que nos recomienden o que al menos nos animen y nos digan, échale, yo creo en ti. ¿Qué más necesitamos para ir transitando y hacer este recorrido? Pues lo más fácil, digo, no hay receta fácil, evidentemente, pero sí más transitable y menos tortuoso o doloroso o catastrófico. A mí me parece valioso recibir feedback y cuidar a quién se lo estamos pidiendo, porque también creo que tiene que ver con qué preguntas formulamos
y tratar de pensar un poquito qué respuesta estamos esperando obtener. Porque no es lo mismo que tú comiences diciéndole a tus conocidos o la gente que te quiere y que por buenos deseos, por solidaridad te va a decir, sí, dale. Lo O sea, estás haciendo increíble, nada te falta, ¿no? o que tú intentes hacer tu sondeo de mercado diciendo a lo mejor a las personas, oye, ¿tú crees que funcionaría si yo? Y por hacerte sentir bien, a lo mejor te van a decir que sí. Sí. Entonces, de entrada, preferentemente pregúntale a personas que te van a hablar con la verdad. Personas donde tú tienes esa confianza y entonces formula la pregunta que de veras te vaya a dar una respuesta de utilidad. Por ejemplo, oye, ¿qué problemática ves si me lanzo con esto? ¿Qué desafíos crees que pueda ocurrir? ¿Cómo has visto tú, o sea, un antecedente quizás palpable que tú puedas observar de un comportamiento en las personas? ¿Crees que funcionaría si empiezo con tal cantidad? ¿Crees que funcionaría si lo coloco en tal lugar? ¿Y por qué sí? O sea, no es nada más si crees que funcionaría, como invitar a que alguien de confianza contigo lo converse. Por supuesto, pedir orientación de quién ha sido exitoso en ello. Yo creo que esa es una clave y la verdad que lo platico con muchísima gratitud porque hasta la fecha, y espero que así siga siendo siempre, por ejemplo, para mí es súper valioso instruirme de personas que he visto que les ha funcionado, que les ha ido bien, que son mayores que yo, que tienen muchos años haciéndolo y que te van a dar muy buenos consejos de buena voluntad para evitar equivocarte, porque probablemente a ellos ya les pasó. Entonces el feedback es constante y no cegarnos cuando hay un primer éxito, porque a veces el arranque puede ser como muy fuerte y de repente si soltamos esa constancia o esa disciplina, pues no puede ser tan sustentable. Feedback, buscar y buscar expertos reconocidos y a quien nosotros admiremos y hacerle las preguntas adecuadas y no cegarnos con los momentos de éxito. Qué buen punto. O sea, me encanta, Tania, porque nos hablas mucho del ser, ¿no? O más que del hacer. O sea, porque podemos hacer lo que sea, pero qué importante es ser y tener muy encuadrado nuestro autoconocimiento, nuestra dimensión emocional y nuestro ego en este momento para decir, no creas que porque hiciste un día un gran proyecto, un gran negocio, ya eres un dios caminando aquí en la tierra, ¿no? Claro. Donde finalmente, ok, sí, créetela, valídate, reconócetelo, apapáchate, pero cuidado, cuidado con el ego que puede ser muy, muy riesgoso, ¿no? Sí, y también no dejar de prepararnos y de seguir aprendiendo de lo que nos sea de utilidad para lo que estamos ofertando. Por ejemplo, las empresas son escuelas extraordinarias. En las escuelas también nos pagan por aprender. Y un pensamiento que a mí me encanta reflexionar es cuando uno renuncia a una empresa o un trabajo donde estás contratado, digamos, fijo, pues regularmente te dicen, déjame el uniforme, tal vez las herramientas, pero no te van a decir, y todo lo que aprendiste aquí, échamelo en una cajita, ¿no? Porque pues sería absurdo, no funciona así. Entonces las empresas te van nutriendo de mucha información y aprendizaje que cuando estás de manera independiente, pues ya no tienes eso de que te manden al curso, que de repente la capacitación propia del giro. Entonces es importante que uno dedique el tiempo a seguirse preparando, sea cual sea lo que estás ofreciendo, producto o servicio, la gama de aprendizajes es infinita. Entonces, ver qué estrategias funcionan fiscalmente y tomar cursos en ello, tal vez, o asesorías. Hoy en día estamos en una era donde afortunadamente estamos un clic de obtener información. Antes quizás no era tan accesible. Entonces, indagar y empaparte lo más que puedas de conocimiento. Si ofreces un servicio, pues también prepararte tú para que tengas facilidad para hablar. Te tienes que entrenar en ventas, todos todo el tiempo nos estamos vendiendo, entonces, ¿qué estrategias funcionan para vender? Em, por ejemplo, en algunos lugares te plantean su problemática y esperan que quien está prestando el servicio diseñes la solución. Te van a plantear la problemática y no te van a decir exactamente lo que necesitan, perdón. Entonces, creo que el irnos preparando y establecer un tiempo también en agenda en nuestra organización para la autoformación es una clave importante para progresar. Definitivamente, poder estar siempre ávidos de crecer, de aprender en las líneas que nos interesan, pero también en aquellas que quizá no nos interesan tanto, pero que son muy necesarias para nuestro negocio. Pues mi querida Tania, un gustazo haber conversado contigo sobre este tema, sobre el autoempleo, sobre esta tendencia global llamada Gig Economy y que estoy seguro que seguiremos escuchando muchísimo porque está generando muchísimo valor
alrededor del mundo y es una oportunidad muy atractiva Ujú. de crecimiento, pero también tiene sus grandes desafíos. Fíjate que siempre invito a las personas con las cuales converso a que nos regalen 3 consejos, pensando ya en la vida en general, para romperla en la vida. ¿Cuáles serían los 3 consejos de Tania Lazo para alguien para poderla romper en la vida? Es una buena pregunta. Yo creo que algo importante, y lo mencioné hace ratito y lo reitero, el autoconocimiento. La conversación con uno y el trabajo cotidiano con uno es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y eso permite tener mejores conversaciones con los demás. Lo que uno es lo que tienes para ofrecer al mundo. Entonces, el autoconocimiento y ampliar nuestro mundo, seguirnos preparando. Yo creo que siempre, siempre, siempre hay cosas por aprender. Entonces, sobre todo en las cosas que nos gustan y a lo mejor las que no nos encantan tanto, pero hay que dar el tiempo al aprendizaje. Y yo creo que también es importante, aunque no es fácil, procurar tener ese equilibrio, ese balance donde sepamos distinguir tiempo de calidad personal, tiempo de calidad social, tiempo de calidad con las personas que nos importan, porque sea en el autoempleo, sea en una empresa, sea en cualquiera de sus vertientes, yo creo que lo más importante es cómo estés tú, porque el dinero, como sea, es una vía, es un barandal, es una forma de ofrecer nuestros conocimientos, de obtener un ingreso, pero en esencia es un apoyo. Entonces, lo principal es uno. Autoconocimiento, poder tener este tiempo de calidad para nosotros y asegurar que estamos bien y nunca dejar de crecer y aprender. Cierto. Muchísimas gracias, Tania. Un gustazo haberte tenido en el programa 62 de Rompiéndola. Muchísimas gracias a todos. Un gusto poder conversar de este tema y deseo que podamos tener un gran año de muchas conversaciones y de muchos diálogos que nos ayuden a romper en la vida en el mundo de los negocios. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida.